Hola, bienvenidos a Inoportunos, un podcast creado por yo, Jorge López, y por David Díaz. Davo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola, y bueno, básicamente el fin de este podcast, el objetivo, lo que pretendemos hacer, es reflexionar, platicar, dialogar de forma muy tranquila, relajada, particularmente sobre conceptos de la psicología, pero bueno, esta es básicamente la idea porque también creo que tenemos bueno, Pues sí, más que nada decidimos juntar y grabar un poco de esas charlas que solíamos tener de antaño sobre psicología y tratar de acercarlas más a las personas y que podamos crear comunidad, dialogar con ustedes, con quienes nos escuchan para abordar temáticas que puedan ser o no de su interés y pues a ver qué sale. Más que nada esto no es una exposición, no es una eh, es tirar información nada más porque sí, es una plática en la que vamos a estar abordando temas, como decías, lo que vaya surgiendo en la semana, lo que vaya saliendo y pues veremos qué tal funciona. Sí, me encanta y bueno, yo creo que dices dos cosas muy importantes. Tratar de socializar esas charlas que, bueno, tú, yo y creo que quizá quienes nos escuchan han tenido ahí en una fiesta o en alguna reunión y que tienden a, no sé, salir cosas muy interesantes, importantes. Y la otra cuestión, crear comunidad, crear vínculos cercanos entre las personas, porque también hace rato a manera de broma lo hablamos, a ver si este por ahí de repente nos escuchan balazos, porque bueno, son situaciones cotidianas en nuestras colonias cholas y consideramos importante hablar de la salud mental para este primer episodio piloto. Bueno, en el marco de la salud mental, estamos grabando un 11 de octubre, el día de ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental y creo que hay mucho que decir en torno a esta idea bueno, el concepto de salud mental. Sí, pero antes de nada, antes de empezar a hablar sobre salud mental, que es un tema muy interesante, creo que sería prudente para las personas que nos escuchan que nos conozcan un poco más. Digo, tengo la esperanza de que nos escuche alguien más que no sea nuestra familia o nuestros mejores amigos. Entonces, pues en ese sentido, no sé, cuéntanos tú primero, Jorge, quién eres, a qué te dedicas, quién eres tú para hablarnos de psicología. Va que va, sí, qué bueno que lo dices, porque si ambos tenemos esa esperanza de que no solo sean nuestros amigos, la familia, nuestros conocidos, que les vamos a pasar el link de este podcast, quienes nos escuchan, sino personas que estén interesadas en el tema y particularmente que les puedan hacer sentido y les puedan provocar algo en su vida de lo que estemos hablando. Y pues sí, creo que muy importante decir desde dónde hablamos o por qué hablamos desde lo que vayamos a hablar a lo largo de estas charlas. Y pues sí, te cuento, David, a las personas que nos escuchan, yo soy Jorge López, egresado de la Facultad de Psicología, fuimos compañeros de generación y pues bueno, he participado en algunos congresos internacionales, actualmente, bueno, he participado en el sentido de presentar algunos trabajos, por ahí también tuvimos la oportunidad de presentar alguno en conjunto, David y yo, y pues bueno, también he estado trabajando en, particularmente lo que me interesa es, no sé, el fortalecimiento y la reivindicación de la condición humana, es algo que suelo decir de manera constante, y que es básicamente el trabajo comunitario, crear sociedades en las que, bueno, contribuir a fortalecer las sociedades para que todos podamos vivir de forma más sana. Por ello he trabajado también en algunas asociaciones civiles, en algunas instituciones filantrópicas enfocadas particularmente a ello. Y actualmente pues estoy involucrado en el servicio público. Algo bastante irónico y que creo que valdría la pena hablarlo un poquito después. Pero pues trabajo, sí, trabajo actualmente en el gobierno municipal. Previo a ello también trabajé en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un proyecto de la Unión Europea. Este, Aquí realizaba particularmente talleres y actualmente pues mis actividades son muy diversas, pero bastante enriquecedoras en el sentido de que pues uno siente que está aportando a crear mejores sociedades. Eso es lo que hago, egresamos de la Facultad de Psicología ya hace ya varios años, creo, en el Ni sabes cuánto. 2018. Sí, un par de años. Sí, que se pasa súper rápido la vida, ¿no, amigo? Bastante. Y Sí, sí, una... sí. Ujú. Dale, dale. No, sí, súper rápido la vida y pues creo que en ese sentido y pues
también con esta poca experiencia, pues creo que es importante pues tratar de sacar lo que uno va acumulando sobre estas experiencias que uno ha tenido. Pero bueno, eso es un poquito de lo que hay conmigo. ¿Y qué onda contigo, Davo? Cuéntanos Pues de yo, ti. aquí nomás. Un punto importante aclarar, ambos somos egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay que Ah, claro pensar que en sí. grande que no nos escuchan nada más aquí en San Luis. Ah, Tienes razón, Este, nuestra alma mater. Así es, misma generación, mismos Ujú. grupos, mismos equipos de trabajo que siempre hacían el trabajo a la última hora. Eh, y pues Toda de una ahí experiencia porque, bueno, creo que también eso nos da para hablar sobre esa serie de situaciones. ya lo iremos comentando poco a poco todas nuestras experiencias, pero de que tenemos historia. Y pues, ¿qué más? Sobre mí, pues yo también egresé hace un par de años y actualmente estoy estudiando en la UNAM. Bueno, en un programa de la UNAM, porque con todo esto de la pandemia, pues sigo aquí en San Luis, pero estamos ya en clases virtuales en la maestría en psicología con residencia en evaluación educativa, que básicamente Ujú. pues la idea es evaluar cómo se está formando al psicólogo aquí en México. Al menos ese es mi proyecto de tesis y es un poco de lo Ya. que estoy encaminado, porque creo que ya entrando en tema, la salud mental, si bien es algo que todos conocemos, no es algo que se haya alcanzado como a nivel social, al menos la comprensión del punto, y creo que mucha responsabilidad cae en los psicólogos también, eh, porque es nuestra misión, el promover y fomentar la salud mental. Entonces, pues por ahí estoy en la maestría tratando de generar un poco de incidencia en ese aspecto. Y pues no sé qué más decir sobre mí que sea relevante. Pues creo que nada más. Y pues realmente no es como que seamos nosotros los más grandes expertos en salud mental, pero creo que del diálogo que podamos tener podría salir algo interesante para los demás. Esperemos que así sea. Y pues no sé. Sí, bueno, y en ese sentido creo que también vale la pena señalar que si bien nuestra formación está en la psicología, pretendemos alcanzar claro este público, pero pues también la idea es que sea tan digerible, tan en confianza la plática que pues nos puedan escuchar personas que no precisamente hayan estado involucradas o ya se hayan formado en torno a la psicología. Y pues sí, también es la idea alcanzar a todo público, personas que estén totalmente alejadas de estos conceptos. Ujú. Sí, no vamos al menos vamos a intentarlo porque los dos somos muy buenos para ello, pero no vamos a hablar en términos muy pretenciosos ni muy elevados, sino como decías al principio, que sea una charla relajada, genuina y en la que podamos tratar de aterrizar conceptos que a nosotros nos enseñaron, nos mandaron, pero que no todos han tenido como la oportunidad de acercarse a ellos. Sí, claro, y yo creo que también lo dices en tu presentación y creo que ya muchas cosas sobre ello irán saliendo en el camino, pero quizás si no se ha masificado tanto el concepto de salud mental, es responsabilidad de quienes nos dedicamos a esto. Si las personas en su vida cotidiana no consideran tan importante ir al psicólogo como ir al médico, que ambas son situaciones de la misma dimensión de importancia, actualmente se le da mayor preferencia a la salud física y creo que esa responsabilidad también recae en que los psicólogos, las psicólogas hemos separado un poquito de la responsabilidad que nos atañe como profesionales el masificar y diversificar la información, pero creo que también reivindicar un poco la profesión en el sentido social, no sé qué te parece, pero por ejemplo, particularmente en el tema, creo que cuando se piensa en psicólogos, pues quizás se piensa en esta visión estereotipada de la persona que está en su consultorio, preguntando de manera constante, ¿y cómo te sientes con eso?
Y creo que luego los psicólogos tendemos a, no sé, contribuir a que este estereotipo prevalezca y no darle la importancia ni dimensionar que la psicología y los psicólogos vamos más allá de la pregunta de ¿cómo te sientes con eso? O no sé qué piensas al respecto, David. De hecho, fíjate que me resulta muy, muy interesante. Bueno, abordas dos temas que creo que son importantes tratar. Uno, que la salud física y la salud mental son parte como ambas primordiales y que en realidad van de la mano. Este, Muchas de nuestras enfermedades físicas tienen que ver con cuestiones también de salud mental y viceversa, pero pues sí, ha hecho falta mucho trabajo de difusión y trabajo pues sí, de hacer bien las cosas para que las personas empiecen a visualizar la psicología como algo muy distinto a eso, porque digo, cuando empezaste a decir es la típica imagen del psicólogo, yo me imaginé primero un loquero, que es lo que suelen decir, ¿no? Yo no voy al psicólogo, yo no estoy loco. Claro, Y que es lo mismo que se piensa también de la salud mental, que la salud mental tiene que ver con, pues como yo no tengo esquizofrenia, como yo no tengo Parkinson, como yo no tengo depresión, pues entonces no tengo por qué preocuparme por mi salud mental y pues ya estamos tan bien como siempre, ¿no? Pero otra cosa, nada más como a manera de comentario, esta clásica pregunta que todos piensan que hace el psicólogo, nada más como la de, y con eso cómo te sientes. Si bien es cierto que es muy cliché, yo creo que el motivo por el que las personas hacen tanto eh, burla sobre eso es porque a final de cuentas es una pregunta incómoda. Publicaba ayer en Psiconciencia, que ya le haremos publicidad al final, que claro. Ujú. pues no es cómodo voltear a ver hacia adentro y decir, caray, ¿cómo estoy realmente? ¿Cómo me siento satisfecho, me siento feliz? Y por lo general tratamos como de evadir ese tipo de preguntas. Entonces, evidentemente el psicólogo hace mucho más que preguntarte cómo te sientes con eso, pero aún así no por eso es una pregunta que no tenga valor. Todo lo contrario, creo yo. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo en el sentido de que ahí donde hay cierta incomodidad en las preguntas, hay quizá detrás todo una serie de cuestiones ocultas o cuestiones que quizás son difíciles de abordar, hablar y justamente el tema de las emociones, los sentimientos que se pueden desencadenar con el dimensionar de yo qué onda, cómo estoy, cómo me siento, qué está pasando conmigo, sin duda pone en evidencia que pocas veces volteamos a ver hacia adentro. Y quizás esa es la pregunta, ¿no? Bueno, no la pregunta, uno de los campos principales de acción de los psicólogos, las psicólogas, el poner énfasis en esas preguntas incómodas que pueden destapar muchas cosas y que pueden ayudarnos quizá a dimensionar la salud mental de formas distintas y no únicamente pensando en que se voltea a ver a las personas dedicadas a la salud mental cuando ya hay padecimientos muy severos como los que mencionabas de Parkinson, no sé, de, periodos de depresión muy prolongadas, en los niños ahora lo que está sucediendo con la sobre diagnosticación de trastornos de déficit por hipertensión Hablando de la por relación entre el cuerpo y de mente. la salud física y mental, sí, 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 pero quizá nuestra chamba está ahí, ¿no? En incomodar el funcionamiento social o el cómo se han tendido a acomodar las cosas de determinada manera y voltear a ver esos pequeños resquicios que están en todos lados, ¿no? En nuestra familia donde hay ciertos comportamientos estereotipados y sabemos que hay quizá alguna condición, pero se vienen a convertir como en esa especie de secretos a voces, ¿no? Cosas que están ahí, pero pues que está más chido voltear a otro lado, ¿no? Claro, sí, sobre todo creo que ese punto es muy interesante porque volviendo a la analogía, que ya después la descartaremos porque nos daremos cuenta que son dos cosas muy distintas, pero en la relación entre cuerpo y mente, ir al doctor también es incómodo, en el sentido de que dependiendo del malestar que te aqueje puede ser doloroso, puedes necesitar una cirugía, puedes necesitar una inyección, yo que tanto aborrezco las inyecciones, una vacuna, lo que quieras, es un tema incómodo, sin embargo es algo que vemos más necesario, ¿no? Si te duele una muela, pues es
Sabes que es muy molesto ir al odontólogo, pero también sabes que si no te la quitas, pues va a seguir ahí el dolor. Y es un dolor más fácil de expresar. Eh, Hace poco también publicaba una frase que me gustó mucho de C.S. Lewis, que dice lo siguiente, abro comillas: el dolor psicológico es menos dramático que el físico, pero es más común y es más difícil de soportar. Nuestro constante intento por ocultar este dolor lo hace más difícil de sobrellevar. Es más fácil decir, me duele la muela, que mi corazón está roto, al respecto, pero pues sí es a lo que voy, ¿no? O sea, la psicología no incomoda nomás como que por gusto, ¿no? Es una incomodidad que es necesaria, porque a final de cuentas el hecho de que sepamos que si nos duele la muela tenemos que ir al odontólogo, pues es por algo, y como ese dolor es más evidente, el dolor psicológico tendemos más como a evadirlo, a no hacerle caso, o a hacer como que de plano no está pasando nada, tanto hacia los demás como la sonrisa falsa que se suele mostrar, como hacia uno mismo, y el autoengañarse y decir no, no está pasando nada. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor podemos alcanzar cierto nivel de éxito en ese autoengaño, pero tarde que temprano eso que no se atendió sale a nivel físico, como en enfermedades causadas por estrés, por ejemplo, o sale a nivel mental por situaciones de infelicidad más en el futuro. Claro, sí, 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 y eso que dices me encanta porque todas esas cosas que tendemos a minimizar, que parecen mínimas, se van convirtiendo en padecimientos a la larga más graves y quizá más crónicos si sucede en el tema físico, pero claro, también sin duda en el tema psicológico, en las cuestiones emocionales, de sentimientos, en esas pequeñas conductas que tenemos que quizá en principio podamos decir, ah, no, pues X, no me causa ningún problema, pero a la larga se van convirtiendo en cuestiones más difíciles de tratar. Y esto lo menciono también a propósito del segundo tema, la salud mental en México, y creo que se remite también a esta cultura de poca prevención en torno a temas de salud. En general, vamos minimizando y pequeños padecimientos que pudiésemos tratar previos a que fueran padecimientos más crónicos los vamos prolongando, y esto quizá también venga a hacer que los servicios de salud estén, digamos, muy saturados en torno a que hay muchos padecimientos bastante graves que pudieran evitarse si se hubiera tenido una cultura de prevención, pero creo que también se remite toda esta cultura que tenemos en México. Desconozco si sea una cuestión global o que se presente en otros países, pero que me parece existen los elementos para decir que aquí en México vivimos bajo estas circunstancias de, como coloquialmente se utiliza este refrán, de tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño. Sucede así con quizá los padecimientos de salud mental. Pero, ¿sabes? En ese sentido creo que y hay cierto conflicto que a mí me genera. Yo amo la psicología, creo que es de las mejores, de las pocas decisiones buenas en mi vida, pero creo que ahí también tengo mis diferencias. Creo que también a veces, volviendo a esta cuestión de la reivindicación de la profesión de la psicología, creo que quizá los psicólogos hemos contribuido a que quizá en México el ir al psicólogo se asocie con una práctica muy snob, donde, no sé, cierto sector de la población privilegiado únicamente tiene acceso a estos servicios, porque creo que el tema de la salud mental a través de los servicios públicos es mínima y los servicios están sumamente encarecidos, pero creo que también se remite a que los psicólogos no nos hemos involucrado, y creo que, no sé, se privilegia más esta visión del psicólogo que está en su consultorio tranquilamente cobrando cantidades sumamente caras que no son accesibles a la mayoría de la población, y por eso también no sé, quizá las personas tengan las necesidades básicas de su familia, y ahí creo que quizá desde la psicología, pero también desde las instituciones, creo que esta es una cuestión no solamente de la persona física como el psicólogo, sino de una visión que se perpetúa a través de las instituciones y que en cierto sentido determina el que actualmente pues se tenga en una se desvalorice la profesión de psicóloga,
y también la idea de salud mental. Híjole, ay, me aventaste muchos temas que podría agarrar Perdón, amigo, cualquiera de perdón. ellos, pero dos cosas. Una, en cuanto a la psicología en México, yo creo que hablas muy en sentido de que es verdad, tapamos el pozo cuando ya está el niño ahogado, pero no solamente en cuestión de salud mental, sino en cuestión de salud física. Por eso somos uno de los países con más altos índices de sobrepeso, de diabetes, de enfermedades que son completamente prevenibles. Y digo, si eso pasa con la salud física, que hace rato decíamos es más fácil de atender, pues obviamente mucho menor cultura de prevención hay a nivel de salud mental, y tiene mucho que ver con que las personas no le dan el mismo valor o importancia que pudiese tener la salud física. Pero en ese sentido también tocas un punto muy interesante, que es como a nivel político, como la psicología es muy elitista, en el sentido de que efectivamente hay psicólogos que atienden, solamente tienen su consultorio en Lomas, quinta sección, y atienden a población que es capaz de costearse sus tratamientos. Claro. Eh, pero que a final de cuentas también tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Que ya es a nivel de salud, como a nivel de gobierno no hay tampoco tanto interés en promover la salud mental, pues al final el psicólogo también tiene que comer, también tiene que Claro, haber sí, sí, sí. un cobro, y al final también tiene su valor. Digo, yo creo que no se nota tanto como una cirugía que te vale no sé cuántos miles de pesos y que literal te quita un dolor en ese preciso instante, pero una atención psicológica oportuna te puede, no, ya no digo yo solo de prevenir problemas más graves en el futuro, sino ayudarte a tener una vida más plena, que creo que es lo que todos buscamos en una última instancia, y sin embargo lo empezamos buscando por otros lados. Pero sí tienes razón que de pronto es un exceso, porque a final de cuentas no es accesible para todos. Y de hecho, hace poco Ujú, escuché, leí en algún lado, no recuerdo dónde, así que perdónenme por no hacer la cita textual, ujú. pero decía alguien, solamente los ricos tienen problemas existenciales, las personas pobres tienen problemas de verdad. ¿Qué opinas tú sobre Claro. esa frase primero? Bastante interesante porque creo que pone en cuestión, no, me encantó, pone en cuestión que quizá en cierto sentido se asume que, no sé, bueno, también en este sentido del acceso al conocimiento, solo cierta parte de la población tiene la capacidad para decir que que puede dudar en torno a su vida, y que el resto de las personas pues no se pueden dar el lujo de dudar acerca sobre el fin de su existencia y del fin último que sus, no sé, su vida les tiende a dar, sino que más bien se tienen que abocar a resolver los problemas que se relacionan directamente con, no sé, la satisfacción de necesidades básicas, servicios primarios y cuestiones así que pues todos entendemos como problemas cotidianos, y en segunda instancia pues que tienes que tener acceso a cierto capital económico para poder dudar acerca de qué está pasando con tu vida y cuestiones en ese sentido, que también creo que viene a evidenciar las brechas de desigualdad que existen en la sociedad y, por ejemplo, no sé, que tienden a precarizar los servicios de salud, porque, por ejemplo, yo entiendo que las personas que están involucradas en los servicios de salud dan la vida y el alma para dar la mejor atención psicológica, pero pues cuando tienes que atender a 20 personas en, no sé, tu jornada laboral, pues es comprensible que la calidad del servicio vaya disminuyendo. Pero pues creo que sí, sin duda es un tema, este, no sé, lo dices muy bien, en el sentido político de que pues también poniéndonos conspiranoicos, es mucho más sencillo para el funcionamiento social, bueno, no para el funcionamiento social, para perpetuar estas desigualdades, tener una población que no cuida su salud mental, eh, para pues que en cierto sentido no haya como levantamientos sociales o cuestiones en ese sentido, y más bien que se estén preocupando por comer, por atender las necesidades básicas, y no justamente como lo mencionaba esta frase que leías de preocuparse por la existencia y identificar que sí, justamente hay cosas que no están bien y que no se remiten quizá no sé,
eh, digamos, a la relación que tenemos con las personas cercanas, sino que también las cosas funcionan no de la mejor manera por cuestiones que van más allá del yo, tú como persona, sino más bien del yo y las instituciones sobre las cuales se perpetúan ciertas formas de relacionarnos, me parece, pero pues, no sé, o sea, volviendo a la frase, me parece bastante interesante, creo que valdría la pena identificar de dónde salió, porque creo que sí evidencia ciertas cosas en nuestro funcionamiento social. Sí, a mí me generó mucho conflicto y decía de pronto en un inicio, pues, qué triste, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos derecho de tener una crisis existencial en ese sentido y sin embargo, pues, tristemente sí es el caso, que muchas personas no tienen ni siquiera la oportunidad de poder voltear hacia el interior porque hay demasiadas demandas en el exterior. No se trata ya de qué quiero hacer con mi vida, sino se trata de qué voy a comer el día de hoy o cuestiones por el estilo. Entonces, pues también es responsabilidad de nosotros como psicólogos acercar sufriendo, sino que estás soportando ese sufrimiento para poder sobrellevar el día a día, ¿no? Y bueno, sobre eso que decías de a nivel social, leía hoy una nota que me parece relevante que decía Ujú. que el doctor López Gatell anuncia la creación de la Comisión Nacional de Salud Ah, Mental y sí, sí, Adicciones. sí. No sé si la viste, ¿qué opinas al respecto? Sí, le estaba viendo también ahí en la tarde. Yo creo que lo posteó la misma persona que a través de la que la vimos, pero sí, que es bastante interesante. Creo que, bueno, al menos se está avanzando un poco en ese sentido. Pues sí, esperemos que su granito de arena y pues aquí está el de nosotros, eh, con el podcast, con Psiconciencia, con lo poco que podamos hacer de divulgación y de difusión y que permita que las personas empiecen también a voltear hacia el interior, como decíamos en un inicio. Claro, y de hecho en ese sentido también, recordando un poquito las frases, recordaba una que también veía hace días, semanas, sí, semanas, meses, en donde mencionaba que la psicología sin conciencia de clases es solo coaching. Este, y bueno, no tengo nada en contra del coaching. Bueno, quizá Yo algunas sí, cosas que valga la pena decir. Sí. Bueno, sí, tienes razón. La verdad sí, pero bueno, yo creo que ya ese es otro tema. para otro día. Y pues sí, para otro episodio. Pero creo que sí, no podemos ir por la vida, ejerciendo, bueno, haciendo lo que hagamos desde el lugar que nos toque hacerlo, sin voltear a considerar esas diferencias de clase, diferencias en torno al género, diferencias en torno al, acceso económico, todas esas tendencias que ciertamente tienden a marcar diferencias sociales y estas diferencias se traducen en contextos violentos y los contextos violentos nos afectan a todos por igual. Entonces creo que vale la pena ir volteando por ahí, volteando a esas cosas que incomodan y creo que también tiene que ver con el origen del podcast, ¿no? Se llama Inoportunos, sí, claro, por una canción de Drexler que espero que escuchen por ahí, si no se las recomiendo, se llama Inoportuna. Nosotros somos inoportunos y creo que también se trata de eso, de ser inoportunos en ciertos temas que creo que hay que señalar, hay que voltear a ver, no hay que dejar que pasen de lado. Sí, efectivamente, la canción misma dice tan a tiempo y tan inoportuna, ¿no? Entonces, creo que son temas que inoportunan, que molestan, que incomodan, que no son siempre bien recibidos, pero que están muy a tiempo, sobre todo en esta época, que de hecho nos lleva como a asociar en un apartado más interesante, que es, digo, si la salud mental ya era un tema preocupante antes, que es de la salud mental ahora en plena contingencia COVID. Claro, sí, o sea, que también es otro de los temas que teníamos por ahí planeados y creo que también tiene que ver como mucho con esto que mencionabas de la nota de López Gatell, que a mí me parece un acierto y qué bueno que se creen esta serie de comisiones donde particularmente buscan atender el tema de las adicciones y bueno, ahí y entendemos que tenemos dos tipos de adicciones, las adicciones por proceso y
las adicciones que se remiten más al tema de consumo. Y bueno, regularmente volteamos a ver a las adicciones por consumo, pero también están esas adicciones que tenemos en cuanto al desarrollo de procesos, o sea, como la ludopatía, que son estas personas que tienden esta adicción al juego excesivo o quizá el uso excesivo de de redes sociales que quizá ahora valga la pena en algún momento decir, oigan, ¿qué está pasando ahí? Creo que este es muy común que las personas estemos bastante tiempo en nuestras redes sociales y eso quizá a la larga también tenga efectos en nuestra salud mental. Y particularmente ahora con el tema de la contingencia, también en la mañana venía de camino acá hacia mi casa y me encontraba con una frase bastante interesante en torno al COVID, que me voy a permitir leerla, si tú me permites, David. Dale, dale. Claro, es de William Burroughs y dice algo así como la palabra es un virus. Quizá el virus de la gripe fue una vez una célula sana. Ahora es un organismo parasitario que invade y daña el sistema nervioso central. El hombre moderno ya no conoce el silencio. Intenta detener el discurso subvocal. Experimenta 10 segundos de silencio interior. Te encontrarás con un organismo resistente. Te impone hablar. Ese organismo es la palabra. Y creo que nos remite a pensar que esta tendencia exacerbada a ocultar los silencios, no Sí. sé, a todos nos incomoda el silencio, ¿no? Y a veces el silencio de estar en el confinamiento de nuestras casas o no estar en el bullicio social. O a mí me recuerdo los meses de abril, mayo, que tenía que ir a trabajar, entonces de camino las calles estaban abandonadas y era una situación muy extraña que pese a ser un día relativamente normal para mí, digo relativamente porque de normal tenía poco, Claro. pero te cumplía básicamente las mismas jornadas laborales. El silencio del trayecto de mi casa al trabajo provocaba en mí cierta sensación de angustia de qué está pasando, o que, claro, y uno sabe vivíamos todo este tema de la pandemia por COVID-19 en el mundo, pero también había como algo interior que sabías que se estaba moviendo porque era una situación atípica y bastante extraña. Entonces, creo que el silencio de nuestras casas o el silencio que esta situación ha provocado también ha sido muy incómodo, ¿no? El silencio y, pues, bueno, no me adelanto, pero sí, el silencio Ujú. en primera instancia yo creo que es un tema bastante interesante. Me gustó mucho la cita que haces y creo que, como dices, ¿no? La palabra luego es más agresiva inclusive que los virus en muchos momentos, ¿no? Y que es Ujú. parte de lo que está pasando también en esta pandemia. Eh, si bien quizás no todos nos contagiemos de coronavirus, yo creo que sí todos estamos viviendo los efectos a nivel de salud mental, tanto por estrés en el trabajo, por sentirnos aislados, demás, pero también por ese movilización hacia la reflexión, ¿no? Tanto a nivel de silencio, de contemplar, pues, la mortalidad como cada vez es algo Ujú. más, pues, más serio, más grave, más preocupante, como también de incertidumbre, ¿no? Creo que nuestro cerebro es muy bueno para tratar de llenar vacíos, tratar de hacer que todo cuadre, que todo tenga sentido y de pronto sentirnos como con certidumbre, sentirnos en paz, en calma. Y la incertidumbre que viene del coronavirus creo que nos ha generado muchos problemas a nivel de salud mental, ¿no? Por ejemplo, el no saber si salgo el día de hoy y regreso y ya me contagié, o si contagio a un ser querido que tiene más factores de riesgo, que si puede morir, que si puede pasar esto. De pronto no sabemos cómo lidiar con esa incertidumbre y como decías también, eh, yo creo que el silencio es incómodo porque nos hace voltear hacia adentro, nos hace voltear hacia nosotros mismos y a veces no nos gusta lo que vemos ahí. Yo me he estado metiendo un poquito en terapia de aceptación y compromiso, no sé si la has escuchado. No, no había escuchado sobre ella, creo que valdría la pena que nos contaras qué onda y también a mí me contaras qué onda, porque la verdad no había escuchado sobre ella. Está muy interesante, Ujú. si quieres lo platicamos a profundidad en otra sesión del podcast, pero Va, que va. Ujú. básicamente se trata
una idea muy mindfulness, que no sé, Ujú. me imagino que tú has de tener tus peros hacia el mindfulness, pero ya te explicaré por qué está interesante. No, de hecho, De, el mindfulness me parece más aceptable que algunas otras prácticas como el coaching o la angeloterapia o cosas así, pero bueno, sí, no, el mindfulness me parece una muy buena herramienta que se puede utilizar, que también yo creo que después hablamos sobre esas cosas, ¿no? claro que sí, ya va surgiendo la lista, espero que vayas tomando nota. Claro que Pero sí. el mindfulness, que básicamente es una práctica que busca que la persona sea capaz de volver al aquí y a la hora, porque por lo Ujú. general nunca estamos aquí realmente, o estamos en el pasado pensando en el oso que hice en cuarto de primaria cuando me pasó tal cosa, o la vez que no le hablé a tal persona y yo le quería hablar, o ay, cómo fui a hacer eso la semana pasada, o hubiera hecho esto, etcétera, etcétera, o en el futuro, ¿no? De qué voy a hacer mañana, qué voy a desayunar, y bueno, en estos tiempos, qué va a pasar conmigo mañana, si voy a regresar bien, no me voy a contagiar, si voy a mantener mi trabajo. Y siempre estamos brincando entre uno y otro, como péndulo, ¿no? Entre el futuro, pasado, y poco nos detenemos en el presente, y por eso somos muy malos para hacer silencio. Te apuesto que si en este momento nosotros dejáramos un espacio de 5 minutos y si los anunciáramos así, 5 minutos de silencio, habría muchas personas que adelantarían los 5 minutos en el podcast, ¿no? Porque de pronto es incómodo, es incómodo estar así como completamente en silencio, porque de inmediato vuelves hacia el futuro, vuelves hacia el pasado y no te das esa oportunidad como de estar realmente presente. Claro, sí, ahorita que mencionabas esto, pensaba como ejemplo en los partidos de fútbol, por ejemplo, donde se hacen homenajes de un minuto de silencio y todo, y ves Súper en las incómodo. pantallas, sí, o sea, todo el mundo volteando a saber de qué onda, a qué hora termina esta tortura o de qué está pasando, y el tiempo tiende a prolongarse más de, bueno, la percepción que tenemos del tiempo se prolonga y parece que es más de un minuto, ¿no? Y creo que también eso pudiese emularse quizá en quienes tuvieron la oportunidad de estar en silencio en sus casas, de decir, ah, pues esto ha sido eterno, ha sido toda una vida, cuando en realidad sí ha sido bastante tiempo, pero quizá los padecimientos se agravan justamente por eso, porque la percepción que tenemos al respecto de el tiempo que ha pasado es mucho mayor. Y creo que también me encanta esto que dices de la incertidumbre, porque claro, nuestro cerebro tiende a buscar llenar esos huecos, a que todo funcione de determinada manera, pero quizá esta situación de incertidumbre también atenta contra este principio del universo que es la entropía, que es esta tendencia a ordenar lo que hay en un sistema de determinada manera. En el café, por ejemplo, cuando le ponemos leche, que tiende a que asuma un mismo color y tienes la certeza de que eso va a pasar y sucede en el universo. Pero con ahora esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi vida mañana, si voy a poder trabajar, si estoy contagiado, si contagia la persona que está al lado de mí, si mi familia, que tengo, no sé, personas en algún grupo de riesgo, se pueden contagiar, ¿qué va a pasar? Y creo que toda esta serie de preguntas que surgen en torno a esta posibilidad de estar encerrados, de que las cosas hayan cambiado de forma repentina para todos, creo que sí pone muchas preguntas que también a veces lo que menos queremos es hacernos preguntas, ¿no? Y que también quizás es la forma más clara de resolver algunas problemáticas, algunas situaciones, pero pues es más sencillo tener las respuestas que ir generándonos preguntas. Sí, a veces buscamos nada más cualquier respuesta con tal de tener certidumbre, no tanto la respuesta verdadera o la respuesta más cercana a la realidad. Y pues ya para ir cerrando, creo que ese tema es muy importante. Yo a final de cuentas escribía también en el blog de Psiconciencia un artículo que se llamaba la nueva normalidad y la nueva salud mental, Ujú. y argumentaba que pues se nos está vendiendo mucho esta idea de una nueva normalidad y que el COVID es un antes y es un después, pero de pronto siempre lo manejamos como, ay, pues a partir de ahora ya voy a ser más higiénico, voy a ser más constante con el lavado de manos, la desinfección de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Como la distancia social y lo que quieras,
pero poco nos ponemos a pensar en la oportunidad que implica también para nuestra salud mental. Creo que la pandemia está dejando más daños a nivel de salud mental, por lo que comentábamos hace un momento, pero creo que por lo mismo es una oportunidad. La pandemia más que otra cosa, creo que es una oportunidad para quienes tengamos el privilegio de no padecer la enfermedad y de no complicarnos ni llegar hasta el fallecimiento por ello. Creo que es una oportunidad de reflexión también, y que al final de cuentas es un espacio en el que al enfrentarnos con la incertidumbre y con este tipo de cuestiones nos permite cuestionarnos también sobre nosotros mismos, y nos permita sacar resiliencia de ahí, ¿no? Que la resiliencia no es otra cosa que el salir mejor parado ante una presión de lo que se estaba antes, ¿no? Y creo que es interesante, creo que vale mucho la pena que nos demos ese espacio, y queremos ofrecer ese espacio dentro de este podcast para reflexionar, para tratar como de aprovechar la oportunidad del confinamiento, que sabrá Dios cuánto vaya a durar todavía esta situación, pero que nos permita generar ese espacio para nosotros, que si bien es importante sí preocuparnos bueno, más que preocuparnos, ocuparnos por la cuestión laboral, por la cuestión familiar, por el pan de cada día y demás, creo que también es importante que nos demos los espacios para reflexionar, para voltear hacia nosotros mismos y decir cómo estoy, qué estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo, porque si dejamos que el estrés que está generando esta pandemia se vaya acumulando, se podrá acabar la pandemia, vendrá la vacuna, pero quizás ya sea demasiado tarde para unos niveles de depresión, de estrés, de ansiedad mucho más graves en el futuro. ¿O tú qué opinas? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque me hacía recordar, me hacía pensar en cierta frase, que decía algo así como de ante la adversidad, creatividad. Y si Claro, bien es cierto, toda esta situación de contingencia, distanciamiento social, ha evidenciado muchos problemas, muchas fallas institucionales, muchas deficiencias a nivel personal, pues creo que ya están evidenciadas, ya sabemos que están ahí. Ahora creo que valdrá la pena ponerle creatividad para ir sumando, para ir reduciendo, para ir cambiando un poco las cosas. A mí me gusta pensar que lejos de volver a una nueva normalidad, hay que regresar o hay que tratar de crear una mejor normalidad. eh, claro. y que no sé, que esté muy lejos de lo que vivíamos previo al confinamiento social o cuestiones así. Entonces creo que este espacio, que ambos creo que pretendemos que sume a ello, a crear mejores normalidades, y si lo que decimos aquí le hace eco a alguna persona, pues perfecto, yo creo que ya de ahí pues vamos avanzando, pues es una buena señal, o con lo que las recomendaciones que hagamos, que ahorita que lo pienso, me encontré por ahí un libro que está en internet, es de acceso libre, se llama Sopa de Wuhan, donde recupera algunos artículos de varios filósofos contemporáneos, Giorgio Agamben, Zizek, Judith Butler, al respecto de la contingencia. Si tienen la oportunidad, chequenlo, échenle una ojeada ahí, está bastante interesante. Súper. Y pues sí, creo que si desde los pequeños lugares que nos toca vivir a cada uno contribuimos a eso, a crear mejores normalidades, fenomenal. Y pues repito, yo creo que es algo de lo que pretendemos hacer desde aquí. Sí, efectivamente, ¿no? Dices, se evidencian muchas cosas con la pandemia y le tocará a nuestro sistema de salud reponerse y salir mejor al respecto. Creo que también quedó evidenciado mucho sobre la psicología en esta pandemia, y de este podcast es parte de un intento de rescatar y de salir a flote al respecto, ¿no? A la distancia, porque Jorge y yo estamos cada quien en sus casas, Ah, sí, claro, con no lo mencionamos, pero estamos respectivamente en nuestras casitas grabando. su sana distancia. Eh, Mucha distancia, ya tiene 20.000 años que no veo a David, y creo que esta es una forma también de acercarnos a las personas, aprovechar estos medios que si bien tenemos los 20.000 problemas encima de nosotros, pues también hay algunas otras cosas rescatables como aprovechar estos espacios para estar cercanos, ciertamente distantes. Sí, exactamente, y al final de cuentas creo que pues genera eso, ¿no? Digo, aún a la distancia podemos generar un espacio de diálogo, quien nos escuche mientras maneja o mientras
lava los trastes o no sé, que tenga el espacio de reflexionar un poco sobre estas temáticas y de acercarse a nosotros. Vamos a ir abriendo también redes sociales para que se comuniquen con nosotros y ya cuando le sepamos mejor a esto, porque los dos estamos aprendiendo, ya veremos si lo podemos hacer en vivo para tener la interacción o traer invitados. Ya Ir iremos pensando viendo en poco a poco, entrevistas, sí. obvio. Ya iremos Sí, viendo sí, poco a claro, poco. Dale. sí, ¿no? Y conforme la contingencia nos vaya dando la oportunidad de ponernos más creativos, pues yo creo que lo iremos haciendo. Pero pues bueno, esperemos que les haya gustado lo que poco o mucho que tuvimos que decir. Si parecieron desvaríos o si parecieron soliloquios, pues ahí discúlpenos y pues ojalá puedan sacar algo de provecho y si les gustó pues compártanlo en redes sociales y con sus compas, con sus amigos, con sus familias y pues nos estaremos viendo la próxima semana, sí semana, ¿verdad? Sí, semanalmente lo iremos abordando. Compromiso, Eh... Ya me comprometiste, amigo. enfrente de todos. Perfecto, mejor aún. Bueno, Sí, pues sí, pues sí, dime. no, sí. Iremos, sí, tratando de abordar distintos temas. Ahorita, también de forma muy general y más a manera de conversación, tratamos de abordar los temas de salud mental en México, la salud mental frente a la contingencia y pues ahí algunas observaciones finales, pero espérenos la próxima semana con alguna otra temática en particular y sobre psicología particularmente. Sí, que de hecho la salud mental da para muchísimo más que No, sí, hablar. claro. Fue una embarradita el día de hoy, pero ya iremos viendo qué más vamos a abordar Ujú. cada semana. Por ahora, ¿te quieres comprometer con un tema para la siguiente semana para que las personas digan, ah, sí, sí los voy a escuchar? ¿O no, Nel? Híjole, Sí, de bote pronto. así de bote pronto tengo aquí varias anotaciones que uno era el elitismo en la psicología, precarización laboral, cuestiones de incertidumbre, tipos de terapia psicológica, técnicas, de psicología que fueron algunas cosas que pude apuntar ahorita, pero híjole, no sé, A mí me está gustó el de la complicado. incertidumbre, me gusta ese Va, tema. va, va, va. Me agrada la idea. Está Sí, bien. entonces, próxima semana sobre la incertidumbre. Muy bien, pues entonces, Perfecto. Sí, ¿algo y más que fíjate, eso quieras me hace agregar? Ah, dale. sí, no, ahorita con la charla que me encantó cómo se dio, me hizo pensar que ni siquiera abordamos quizá la definición de la OMS en torno a la salud mental, que la tenía por aquí, Yo también la tengo. pero creo que también se trata, sí, sí, o sea, pero creo que también se trata de eso, ¿no? De no caer en definiciones engorrosas o, conceptos literalmente tomados de los manuales, sino más bien charla cotidiana y pues es la idea y sobre eso vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, de vez en cuando salen citas o Ah, salen claro. artículos, lo que sea, pero pues al final es para debatir, no para dar clases, porque qué flojera. Exacto. Sí, y pues bueno, como lo mencionabas, ya tendremos ahí nuestras redes sociales. También chequen la página psiconciencia.com Ah, de sí, David. sí, no Ahí les también habíamos información. mencionado. Sí, no, no faltaba el comercial. Entonces por ahí también chequenla, hay información bastante interesante. Y pues también esperen las redes sociales. Sí, nada más como mención, psiconciencia.com, igual como psiconciencia en Twitter, en Facebook. Todavía no tenemos Instagram, pero publicamos semanalmente tanto un blog como información así, frasecitas matadoras y De esas datos que se pueden estadísticos. repostar en Facebook. Exactamente, pero basadas en evidencia psicológica. Eh, no, pero pues es una página también de encuentro con las personas para que nos vayan siguiendo. Vamos a publicar el podcast por ahí también, pero pues igual son dos medios en los que estamos ahí haciendo el intento de llevar la psicología a todo el que se pueda. Y sobre todo desmitificarla, que vean que no somos loqueros y que no Y que no estamos solo locos. preguntamos. Ujú. Ajá, que no solo preguntamos con eso cómo te sientes, Que preguntamos a otras veces es cosas más bastante, incómodas también. sí, sí, la verdad, y creo que tampoco deja de ser importante y que, bueno, yo creo que todos la hemos hecho, pero sí, justamente desmitificar y tratar de reivindicar, aprender en el camino, escuchar, hacernos escuchar y pues creo que de momento más que nada importunar, ¿no? Importunar, efectivamente. Muy bien, pues entonces por aquí nos estaremos viendo, escuchando más bien la siguiente semana. Y pues que tengan bonita noche, día, mañana, tarde todos.
Y pues yo fui David Díaz, mi compañero Jorge López, y esto fue Inoportunos. Primer episodio. Hasta la próxima. Sobre Sobres.